Que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Rafael Torres Sacur y toda la gran familia de la Iglesia Renuevo Justo, un lugar de nuevos comienzos. En vista de que no podemos reunirnos físicamente en las noches, siguiendo las recomendaciones y las directrices de las autoridades de nuestro país, hemos querido separar este tiempo de adoración y alabanza y compartir este pensamiento de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Yo les invito a que no sean presos de la ansiedad, a que, como dice la palabra del Señor en Lucas 21, verso 9, que no dejemos que el pánico nos gobierne. Esto es tiempo de mirar arriba y, como dicen las palabras del Salmo 91, solo Él es mi refugio, Él es mi lugar seguro, Él es mi Dios, en Él confío. Palabras maravillosas en las que podemos meditar. Hoy quiero compartir un pensamiento de la palabra, un comentario de la palabra del Señor a la altura del Evangelio según San Marcos, los versos del 45 al 52. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, dice la Reina Valera en 1960, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ese es el verso en el que quiero reflexionar en esta hora. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Que el Señor añada bendición a esta palabra en nuestras vidas. Hoy yo quiero decirte a ti que me estás escuchando y viendo: sigue remando, sigue remando. Los primeros 8 capítulos del Evangelio según San Marcos, Marcos está agrupando historias y relatos que sirven para contestar la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y cada capítulo va a dar una respuesta a esa pregunta. A mí me llama la atención que esta no es la primera vez que ocurre un milagro en el contexto del mar entre Jesús y sus discípulos. La Biblia dice en Marcos capítulo 3 y verso 14 que Jesús llama a estos 12 y los llamó para que estuvieran con él y para predicar. Tremenda detalle que Marcos es el único evangelista que nos da y nos dice que la primera razón por la que Jesús nos llama, la primera razón por la que Jesús nos invita, la primera razón por la que Dios quiere que usted y yo estemos con Él es para relación. Luego viene el servicio, luego viene el evangelismo, luego viene la predicación. La predicación es un resultado de la relación. No puede haber predicación si no hay relación primero. En otras palabras, tú no puedes hablar de lo que tú no sabes. Tú no puedes hablar de lo que tú no has vivido. Aunque en este tiempo hay mucha religión, y eso lo predice la Biblia, Dios sigue invitando a la humanidad a tener una vida de relación con Él. Y de esa relación emana y surge el testimonio, la proclamación y la predicación de la palabra. Dice la palabra que esos 12 que él llama en el capítulo 4 de Marcos se los lleva a un seminario intensivo de evangelismo. Y les está hablando todo el día de la parábola del sembrador, de que el sembrador no sabe cómo es que la semilla crece. Diferentes parábolas, la parábola de la semilla de mostaza, todo relacionado con la agricultura de este tiempo, que era algo que los primeros oyentes podían entender, podían captar y podían asimilar. Pero luego de enseñarles, se los lleva a la práctica. Están ministrando todo el día, toda la noche. Y cuando terminan de orar por los enfermos, Jesús termina de predicar, terminaría lo que llamaríamos hoy la campaña o el culto. Jesús les dice, cansado como estaba, crucemos y pasemos al otro lado. Este era el lago de Genesaret, según Lucas, el mar de Galilea. Era un lago muy grande,
muchas millas de diámetro. Y así como estaban de cansados, los discípulos obedecen y con Jesús se montan en la barca. Dice que Jesús se queda dormido y lo ponen todo como estaba. Y ellos están remando, obedeciendo al Señor, sus instrucciones, y se desata una tempestad en alta mar. Una tempestad tan fuerte, tal es la magnitud que Mateo, cuando escribe su versión de su evangelio, en el capítulo 9, hace referencia a ese mismo lugar, pero Mateo le va a llamar sismos, le va a llamar terremoto, porque para Mateo esa barca se estaba jamaqueando, meneando demasiado. Jesús está dormido, pero Marcos es el favorito que me gusta como lo cuenta. Dice que mientras ellos están luchando contra las olas por sostener la barca, que no se hunda, Jesús está dormido, acostado sobre el cabezal en la popa. Yo me puse a estudiar y me doy cuenta que la popa era la parte de atrás del barco y es lo que determina la estabilidad del barco. Por lo tanto, la gente de antes, donde no habían motores, lo que usaba para darle estabilidad a los botes es que ponían una bolsa de arena gigante llamada el cabezal. En otras palabras, Marcos quiere que usted y yo veamos que mientras los discípulos se están esforzando ellos por mantener la barca a flote, Jesús está acostado descansando en el lugar que le da estabilidad a la barca. Por lo tanto, el mensaje que Marcos quiere que veamos es que en tiempos de incertidumbre, en tiempos de tormenta, en tiempos donde perdemos el control y estamos asustados o enfrentando ansiedad, Jesús, si tú tienes a Jesús en tu barca, Jesús está donde tiene que estar. Y la barca no se hunde. Sin embargo, los discípulos no lo entienden y son rookies, no han tenido la experiencia de saber quién es Jesús todavía. Por lo tanto, ¿qué hacen los discípulos? Lo levantan de mala gana. Maestro, ¿no te importa que estamos a punto de perecer? Y Jesús manda a callar el viento y manda a tranquilizar el mar. Y la Biblia dice que estos discípulos se asustan más por el milagro. Dice que estaban espantados. Estoy haciendo referencia a Marcos 4, del 35 al 39. Estaban espantados, dice la Reina Valera, diciéndose uno a otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es importante que tengamos esto de contexto, porque este otro milagro que acabamos de leer también ocurre en el contexto del mar de Galilea, en el escenario del mar de Galilea. La Biblia dice en el verso 52 que tenían los corazones endurecidos porque acababa de ocurrir un milagro, según Marcos. Los 4 evangelistas cuentan el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, porque era una de las señales que los judíos enseñaban y creían de que el Mesías llegó. Por lo tanto, ese milagro de Jesús con 5 panecillos, tamaño biscuit de hoy, y 5 pececitos tamaño sardinas de hoy, que era lo que un niño se llevaba para como loncherita para su escuela en el tiempo de la Biblia. Con eso Jesús le da de comer a 5,000 personas y sobran, comen hasta que se sacian, hasta que se llenan y sobran 12 canastas llenas. Eso para todos los evangelistas es el cumplimiento de una señal profética de que el Mesías llegó. Pero dice la Biblia que los discípulos todavía tenían el corazón endurecido. Yo tengo la teoría de que para ellos se les hizo difícil creer eso porque el milagro no ocurrió en las manos de Jesús, el milagro ocurrió en las manos de ellos. Jesús dio gracias, lo partió el pan y empezó a repartir, y en las manos de Jesús el alimento se multiplicaba. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto y creemos que Dios puede hacer cosas grandes, pero no creemos que nosotros podemos estar incluidos en esa ocasión? Que Dios nos puede utilizar a nosotros para hacer cosas grandes también. Hoy yo quiero invitarte a la luz de esa historia a que no te pongas a evaluar ni a comparar qué es lo que Dios te ha dado, si es más o menos que tu vecino, que tu esposo, que el que se sienta al frente en el banco de la iglesia. Lo importante de esta historia es que lo que tengamos, como hizo aquel niño, se lo pongamos a Jesús en las manos, porque en las manos de Jesús lo poco se hace más. En la mano de Jesús todo se multiplica. Y después de ese gran milagro, Jesús se queda solo. Jesús aprendió la importancia de tener estos espacios él solo para hablar con Dios, para recalibrarse, para tener tiempo de pensar, para tener tiempo de hacer reflexión. Y le dice a los discípulos, crucen ustedes, yo llego. Cuando baja de ese espacio solo,
dice la Biblia que era la cuarta vigilia de la noche. Ese es la temporada o el tiempo entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Y dice que él se pone a ver desde la orilla a sus discípulos que estaban remando y estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario. Quiero que usted entienda esta escena porque hay una palabra poderosa aquí. Los barcos en aquel tiempo solamente podían impulsarse por dos fuerzas. La fuerza del viento, si el viento iba a favor tuyo, tú izabas las velas y el viento te llevaba y tú lo que tenías que era manipular el timón para dar dirección. Pero si no había viento a favor, tú tenías que sacar los remos y empezar a remar, a impulsarte tú mismo. ¿Cuál es la historia que la Biblia nos está pintando aquí? ¿Cuál es el cuadro que la Biblia quiere que usted y yo veamos? Cuando Jesús mira a sus discípulos, ellos están remando en contra de un viento contrario, pero parece ser que no están avanzando, que están en el mismo sitio. Si ellos dejan de remar, el viento contrario provoca olas tan fuertes que las olas los van a volver a traer a la orilla. Así que el cuadro que la Biblia nos presenta, con el que quizás mucha gente se va a identificar, y ciertamente yo muchas veces me he identificado, es un cuadro de estancamiento, donde nos sentimos que no estamos avanzando. Me estoy esforzando, pero las cosas no mejoran. Estoy dando lo mejor de mí, pero no progreso, no avanzo. Miro a los demás que los veo más al frente que yo, y yo que pienso que estoy poniendo más esfuerzo que ellos, digo, Señor, ¿qué pasa conmigo que me veo en el mismo sitio? El año pasado uno de nuestros hermanos, nuestro querido César Mercado, él contó una historia acerca de sus hijos. Sus 3 hijos son tremendos atletas. Y él contó una historia que a mí me pareció muy interesante. Él dijo que sus hijos tienen pistas favoritas. Y a mí eso como que me resultó bien raro, viniendo de un mundo de ciencia. Yo creo que todas las pistas miden 400 metros, todas son elípticas, todas son iguales. ¿Por qué favoritas y no favoritas? Y él explicó, él dijo, porque hay pistas que la manera que fueron construidas, tú corres a favor del viento, mientras que hay otras que tú corres en contra del viento. Y en el atletismo, tener el viento a tu favor versus tenerlo en tu contra puede ser la diferencia de un segundo, que en ese mundo, un segundo es un mundo. Yo no sé hoy qué vientos contrarios usted está enfrentando. Vientos como el miedo, miedos como la ansiedad, la pereza, la vagancia, el desánimo, temporadas difíciles, la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, la amenaza que eso representa y el pánico en el que mucha gente que nos rodea se está sumiendo y los está envolviendo. Vientos contrarios. Y usted y yo estamos remando y parece que no avanzamos. Pero yo me imagino a Jesús sintiéndose tan orgulloso de esos discípulos que él llamó y que eran unos rookies y que ya él ve en ellos un crecimiento. ¿Por qué? Porque a simple vista, si usted lo mira solamente desde la perspectiva de éxito, ellos están perdiendo el tiempo, están remando sin avanzar. Pero yo reconozco 4 cosas que ellos estaban haciendo que Jesús vio como buenas. Número 1, ellos pudieron haber dejado de remar y que el mar los impulsara otra vez hasta la orilla. Ellos no estaban avanzando, pero tampoco estaban retrocediendo. Número 1, no dejaron de remar. Número 2, no cambiaron la dirección. Seguían en la misma dirección en la que Jesús los mandó. Jesús los mandó a cruzar el mar y ellos iban de camino a cruzar el mar. Número 3, ellos no dejaron la barca. No es tiempo de abandonar la barca. No es tiempo de dejar la iglesia. No es tiempo de dejar la fe. No es tiempo de dejar tu familia. Y número 4, ellos pudieron haber empezado a pelear unos con otros. Ahí estaba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, que sabían de pesca, sabían de barcos, pero había un Mateo allí, que lo que sabe es de calculadora y de hacienda. Había un celote, que lo que sabe es de apuñalar gente, pues a lo que ellos se dedicaban. Y así por el estilo. Hay un montón de gente ahí bien heterogénea en un contexto y un panorama de adversidad. Eso es una idea, eso es una circunstancia que es propensa para que se formen conflictos, empiecen a culparse, empiecen a compararse unos con otros, empiecen a competir quién sabe más. Sin embargo, ahí estaban todos los discípulos remando como se tenía que remar, resistiendo, bajo fatiga. Jesús los ve
y dice, aquí hay un momento de enseñanza que yo no voy a dejar de aprovechar. Mi plan es que les voy a ir caminando por encima del agua. Moisés abrió el mar rojo. Josué y Elías dividieron el Jordán. Pero yo le voy a pasar por encima del agua. Yo voy a caminar sobre el agua. Y cuando les pase por el lado, dice, quería adelantárseles. O sea, el plan de Jesús era pasarles por el lado y demostrarles que lo que a ellos los detenía, que era el viento contrario, a él no los detenía. Así que Jesús comienza, note que Jesús es el mismo que capítulos antes mandó a callar el viento y a tranquilizar el mar. Jesús podía con un chasquido de sus dedos decirle a esa tempestad, ese viento contrario, te tranquilizas para que ellos avancen. Pero hay veces que Dios permite el viento contrario porque hay experiencias, hay músculos, hay resistencia, hay resiliencia que todo se va a desarrollar en nosotros a través de enfrentar la adversidad. Así que hoy te digo, no dejes de remar. Hoy el Señor te dice, sigue remando. Aunque no veas cambio en tu situación, aunque veas que las cosas no están avanzando, sigue remando porque Jesús tiene un tiempo separado para aparecer, para manifestarse en medio de tu proceso. La Biblia dice que Él empieza a caminar y cuando les va a pasar por el lado, ellos en vez de llenarse de ánimo, que era lo que Jesús quería, ¡wow! Nuestro maestro, nosotros luchando aquí, nuestro maestro mira por encima del agua, la mente de ellos los gobierna y dice, espérate, no es posible que alguien camine por el agua. Por lo tanto, viendo a Jesús, dice, es un fantasma. Y todos gritaron de miedo. La vida es, tres cosas escuché decir a alguien. La vida es, lo que tú crees que es y lo que tú quisieras que fuera. Ellos están viendo lo que es Jesús caminando por encima del agua, pero sus mentes le dicen, eso no es posible, tiene que ser un espectro, tiene que ser un espíritu, y literalmente la palabra griega es fantasma. Y todos reaccionan gritando llenos de miedo. Y me encanta Jesús. El Jesús maestro paciente, que en vez de decir, esta gente, mano, yo quería darles una sorpresa y no las aprovecharon, me voy. Ahí sigo y los dejo pegados. Dice la Biblia que Él cambia su trayectoria, Él cambia su plan para adaptarse a sus discípulos que están llenos de miedo. ¿Y cómo Dios responde a tu miedo? Tú que estás hoy en cuarentena, tú que estás hoy que no sabes si salir de tu casa, tú que estás asustado porque no sabes si volverá el papel de baño y el sanitizer a las tiendas y estás en temor en medio de tu casa, así te dice Jesús. ¿Cómo Jesús responde a tu miedo? Jesús les dice, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Soy yo, no tengan miedo. Jesús altera su curso y en vez ahora de seguir por encima del agua hasta la otra orilla, se les monta en el barco y no hace más que Jesús poner un pie en el barco y se acabó el viento contrario. Ese día los marcaría para siempre. Ellos aprenderían que tendrían que enfrentar adversidades y tormentas mucho más grandes en el resto de su vida. Sin embargo, si Jesús estaba con ellos, esta gente estuvo dispuesta a enfrentar horcas, hogueras, diferentes tipos de tortura con el Imperio Romano y estuvieron al punto de perder sus vidas, entregarlas como una ofrenda, porque ellos confiaron en que si Jesús estaba con ellos, no había por qué tener miedo. Hoy yo no digo esta palabra para que tú te sientas mal si sientes temor, ¿no? El temor es normal, es una situación normal que Dios nos ha puesto. Hoy yo te invito, ¿qué vas a hacer con él? ¿Vas a permitir que te controle o lo vas a enfrentar con la ayuda que Dios te da? La Biblia no dice que no tengas ansiedad, dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre él. No seas preso de la ansiedad, no seas preso del pánico esta noche. Iglesia Renuevo Justo, familia amada, y todos los que nos están viendo a través de esta red, Jesús te dice esta noche, sigue remando. Que Dios les bendiga.